Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Ada Rodríguez, soy madre y esposa de dos maravillosos hombres, soy educadora y también soy artista escénica. Estoy muy feliz de hacer parte de esa gran familia de líderes y empresarios Gano Excel. Un gran privilegio presentar a uno de mis grandes maestros precisamente en esta carrera de networkers, un hombre visionario, quien desde temprana edad incursionó en el mundo discográfico como empleado de importantes empresas nacionales como es Sony Music. Como empresario, decide apostar y hacer empresa construyendo la marca que muchísimos conocemos y es la marca Full 80, que ha sido uno de los grandes imperios, precisamente en la capital colombiana, más representativos en el entretenimiento nocturno. Y ahora sí, en busca de tener mejor calidad de vida, hace 3 años encuentra precisamente en nuestra compañía la oportunidad perfecta para generar ingresos adicionales, construyendo equipos en Colombia y varios países de las Américas. Bueno, con ustedes Darwin, nuestro querido rango oro, Darwin Ramírez, que nos estará hablando el día de hoy de adaptabilidad y mentalidad en tiempos de cambio. Bienvenido, Darwin, a este gran espacio. Bueno, Ada, qué tremenda presentación. Gracias a todos. Además que hace un buen rato no nos veíamos tantos conectados, familia. Mil gracias. Personas con las cuales he vivido diferentes experiencias y he tenido la oportunidad de compartir de cerca tanta maravilla que nos ha traído nuestro negocio a nuestras vidas, que no es solamente un tema económico, sino un tema de muchísimo crecimiento para muchos de nosotros. Y qué rico poder hoy conectarme con todos ustedes. Mi querida Nancy particularmente, que tanto la quiero, como siempre la veo ahí conectadísima a Cali. Bueno, si empezar a numerarlos a cada uno de ustedes, bueno, no terminaríamos. De manera que arranquemos de una vez, muchachos, muy buenos días. A la mesa particularmente de este equipo Prosperidad, un enorme agradecimiento por haber pensado en mí para poder hoy dejar parte de mi experiencia, de lo que he vivido en estos últimos años, particularmente compartiendo, más que un negocio, compartiendo con muchísimas personas y aprendiendo de ellas. De manera que, bueno, arranquemos de una vez con la presentación. Permítanme un segundo, ustedes me dirán si ahí estamos bien. Ahí. Cuéntenme, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, mi Darwin, si quieres puedes agrandar la imagen para que la vean más grande. No tengo, en mi pantalla se ve totalmente grande. No, Perfecto. ¿ustedes la ven pequeña? No, dale, ahí está bien. Dale. ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Listo, muchas gracias. Bueno, veo que no tengo tampoco muy buena luz. Espérenme un segundito, muchachos, que como siempre he dicho, las cosas se deben de hacer bien. Y como estamos en familia, yo no tengo ningún problema con, delante de ustedes, ubicarme en un punto donde la luz veo que hay cada vez más oscuro, entonces cambiémonos, hagamos el 360. ¿Qué tal me ven ahí? ¿Mucho mejor? Está perfecto, ¿Sí? hermano, dale. Sí. Listo, perfecto. Vale, muchachos. Bueno, digamos que el tema que hoy me trae a hablar con ustedes es adaptabilidad y mentalidad en tiempos de cambios, particularmente porque ha sido para mí una muy grata experiencia, pero ha sido también experiencia de muchos cuestionamientos. Y pues quiero arrancar por estas palabras que justo en estos días leía y, y, y me conecté mucho con ella, donde dice, por eso supliqué, me fue concedida la prudencia, oré y vi, pues, también soy un hombre mortal. Creo que a través de la historia siempre vemos, cuando hablamos de Salomón, inmediatamente unimos esas dos palabras que casualmente ambas arrancan por ese en nuestro idioma, y es Salomón y sabiduría. Esas dos palabras. Y siempre pensamos en nuestro negocio, lógicamente muy enfocados en toda la parte económica, que es la que, pues, digamos que es una de las promesas de nuestro negocio por las cuales muchos de nosotros actualmente vivimos, pero no lo es todo.
¿Cuáles son esas raíces antes de ir a ese nivel y estar pensando en dinero, en riqueza, antes prosperidad, antes cómo nos formamos nosotros y antes de eso es, particularmente lo hablo desde mi, como les decía, desde mi experiencia es cómo en mi caso adapté a Dios o yo me adapté lógicamente a Dios y a mi vida. Y de manera que es increíble cómo me he ido rediseñando con todo esto que ha venido pasando en mi vida. Permítame un segundo, paso esto para arriba para poder ir pasando imágenes. Perfecto. Y me encuentro con cuál es mi impronta en un mundo tan competitivo. ¿Cuál es ese elemento diferenciador? ¿Cómo me rediseño? Y particularmente, ¿cuándo es mi luz? ¿Cuál es mi luz? Miren, creo que a muchos de nosotros nos sucede que estamos en un sitio, sea en un restaurante, puede ser en un bar, en algún sitio concurrido, y a veces vemos y nos damos cuenta que llega una persona como con eso que llamamos luz propia. De hecho, son personas que llaman la atención. Y me he dado cuenta de que nosotros, lastimosamente, por ciertas situaciones ocurridas en nuestras vidas anteriormente, nos vamos opacando. Y en esa parte de estarnos opacando, pues empezamos a darnos cuenta equivocadamente que esa autoestima se va bajando y al mismo tiempo nos damos cuenta que la luz y ciertas cosas que vemos como maravillosas no son para nosotros, sino que son para determinadas personas. Y llamémoslo así, particularmente lo vemos puntualmente con las estrellas o con las personas de la televisión o inclusive de repente con alguien de los medios que vemos que entra a algún lugar, inmediatamente cautiva, llama la atención y vemos esa luz, pero no la vemos en nosotros. Y ahí es cuando empezamos en parte de este crecimiento a encontrarnos con nosotros mismos y en ese día a día empezar a envolvernos y a fortalecer toda la parte de nuestras habilidades, pues empezamos poco a poco a recuperar esa luz y a darnos cuenta qué tipo de luz es la nuestra. Sobre todo, empezamos en un mundo tan globalizado, muchachos, que les puedo asegurar que aquí hay personas, y ustedes lo saben muy bien, personas de diferentes países en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un negocio totalmente globalizado. Y no porque solamente el de Gano Excel tenga que ser globalizado. En general, ya nuestros negocios y mucho día a día que nosotros vivimos, simplemente inclusive la conexión con un amigo por un WhatsApp, una llamada, pues lógicamente sabemos que nos conectamos con esa persona en cualquier parte del mundo. Eso hace que nuestro mundo empiece a tener una globalización. Imagínense si hace unos años antes el mundo era competitivo, ¿qué piensan ustedes? ¿Actualmente será competitivo? Efectivamente, mucho más es competitivo. Entonces, ¿cómo competimos? Primero que todo, empezando a entender y haciendo un inventario claramente qué es lo mejor nuestro, cuáles son esas habilidades, pero más que habilidades y estas fortalezas que tenemos, también empezar a entender cuáles son esas falencias donde nosotros tenemos que mejorar. Si estás arrancando en el negocio hace muy poco, posiblemente sean muchas. Y una de las promesas también de nuestro negocio es precisamente que trabajamos en equipo, independiente a que tal persona sea directo o no sea directo mío. Aquí trabajamos en equipo, aquí trabajamos en grupo, de manera que no depende mucho de quién eres directo o no lo eres, simplemente empezamos a trabajar en equipo y te apoyas en los que tenemos más experiencia. ¿Para qué? Para que también vayas evaluando y conociendo el rol tuyo al cual perteneces en tu equipo o tu mismo equipo que empiezas a construir y empiezas también a sacar lo mejor tuyo para enseñarle a otros. De manera que, ¿cómo empiezas a caracterizar tu negocio? Lógicamente, no en que alguno de ustedes, cómo se parece a Darwin o en la forma de hablar Darwin o cómo se expresa o cómo mueve sus manos
o la voz, o no sé, cualquier cosa que ustedes puedan de repente encontrar que sea una fortaleza mía. Recordemos de que somos un espejo y muchas veces vemos mejor las cosas de otro que como las vemos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué vean en mí y desde ese entorno, o me coloco yo como ejemplo, pero realmente a mí me sucedió que empecé a encontrar muchos diamantes, los cuales me inspiraban por todo ese crecimiento que habían tenido y en la forma como hablaban con tanta sabiduría. eh, y empecé a buscar equivocadamente, digamos, a quién podía yo parecerme. Y después entendí que la fortaleza de mi negocio la daba yo, no otra persona, era yo. Entonces, al entender eso, pues empecé a fortalecerme y a darme cuenta cuáles eran esas falencias y en dónde tenía particularmente que mostrarme Darwin como persona, como impronta. ¿Qué es esa señal que cuando yo dejo una reunión, las personas inmediatamente recuerden? ¿Sí? Entonces, en ese mundo competitivo, no es José, no es María, no es Nancy, es quién eres tú y cómo te fortaleces tú para demostrar tu marca personal en ese día a día, no solamente frente al negocio, sino en el día desde donde tú entras a cualquier tipo de negocio o inclusive cuando estás en casa. ¿Por qué te reconocen las personas? De manera, muchachos, que los invito hoy a que cuando estén cerca de personas que los admiren, que en las cuales ustedes tengan cercanía, hacer un inventario y empezar por medio de esas personas a darnos cuenta efectivamente qué es lo mejor nuestro para empezar a dejar nosotros esa marca personal en cada uno de nuestras presentaciones, de nuestro negocio y en nuestra vida cotidiana. Recordemos algo muy importante por si de repente no lo tenías en cuenta, y esto es una base muy importante para nuestro negocio. Hoy particularmente quiero hablarles en estos 3 años y medio que llevo en el negocio, que he descubierto por mí mismo y bueno, otras cosas las cuales de testarudo las escuché, pero no me parecían, de repente me parecían tan obvias que no les prestaba atención. ¿Cuáles fueron? ¿Ustedes qué creen? Que nos enseñaron en el colegio, desde muy pequeños nos enseñaron a leer, escribir, a escuchar y comunicar, o solamente nos enseñaron a leer y a escribir. Y esa parte de escuchar o comunicar, ¿nos la enseñaron? Yo creo que no. Y eso es una de las maravillas que tiene nuestro negocio, y es empezar a comprender que muchas veces no escuchamos. Y al no escuchar, difícilmente nos comunicamos. ¿Por qué? Porque le damos más valor a nosotros como prioridad, más que a muchas personas con las cuales no solamente nos rodeamos de presentar un negocio, sino de dar ese apoyo de equipo. ¿Cuáles son esas necesidades de mi compañero? ¿Cuáles son esas necesidades de mi compañera? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué apoyo necesita? ¿Mm? Me encanta esta situación y efectivamente muchos de nosotros la hemos vivido constantemente porque efectivamente tenemos ojos y parece que no viéramos, y tenemos oídos y parece que no escucháramos. Nos falta mucha conciencia, muchachos, y lo digo incluyéndome lógicamente. A medida que va avanzando y vamos entendiendo muchas cosas por personas que nos rodean a nuestro alrededor, que afortunadamente, y es un momento como de edificar muy bien este espacio, y no lo digo porque esté yo, sino muchachos, que estos espacios a nosotros más que conocimiento nos empieza a generar una conciencia de algo que no entendíamos, no conocíamos o que tal vez pasábamos desapercibido, así como a veces pasamos desapercibidos los árboles, el cantar de los pájaros en la mañana, por ese corre-corre del día a día. Empezamos a darnos cuenta como que tenemos cierto despertar, y ese despertar empezando a entender muchas cosas que anteriormente no veíamos y ahora hemos empezado a ver. Ahora imagínense si eso es frente a nosotros, ¿cómo será frente al día a día con otras personas?
¿Realmente conectamos con esas personas o estamos en un día a día donde yo soy prioridad y solamente hablo de mí, y el que me está escuchando, cuando esa persona me habla, yo inmediatamente en mi mente está pensando ya qué respuesta darle a esa persona, y ahí dejamos muchas veces de escuchar y entender a esa persona por estar más pensando en esa respuesta que le vamos a dar a esa persona en ese momento. Y es maravilloso cómo arranca esta transformación personal y empresarial. Esto es, bueno, no sé si llamarlo un tobogán o una montaña rusa increíble, donde nuestra testarudez, lo digo particularmente por mí, ego, arrogancia, tantas cosas en las cuales con el tiempo pues nos damos cuenta y empezamos a aprender de tantas equivocaciones con las cuales, particularmente para los que somos empresarios, que hemos sentido que hemos hecho empresa, pues nos da tanta dificultad darnos cuenta o aceptar que también tenemos equivocaciones y que nos falta mucho. Pero particularmente entender que así tengamos un crecimiento muy grande en nuestra empresa, estamos haciendo una empresa nueva. Y como empresa nueva, yo te digo, ¿qué tanto tenemos conocimiento ahora de este momento de vida en la cual, pues lógicamente al tener una empresa, pues nos empezamos a educar para poder saber qué transmitir? Por eso es importante saber en qué punto estamos de nuestro negocio y nuestra empresa. ¿Nos conformamos? ¿Ustedes qué piensan? ¿O nos hacemos responsables de nosotros como empresa al entender de que esta no es la empresa de Peranito o de Juan o de Pedro, sino que esta es nuestra empresa? Cuando compramos, ¿sí? Cuando aceptamos y entendemos que hay unas grandes posibilidades de negocio, tal cual como el que compra una franquicia, ¿sí? Porque es, para mí, mentalmente es el mismo chip. Estoy comprando un negocio para empezarlo a realizar. Y cuando yo empiezo a realizar este negocio, entonces, o ¿qué hago? ¿Realmente me hago responsable de mi propio negocio? ¿Lo entiendo y lo asimilo así? O de repente, por X o Y momento o situación, empiezo a conformarme con simplemente sentir que porque compré un código, pues ya el negocio se hace por sí solo, o peor aún, que están las demás personas para hacer mi negocio. De manera que hay una gran responsabilidad de parte nuestra, pero es cada quien toma la decisión de asumirla o no. En mi caso, empecé a asumirla y empecé con mucha dificultad, de hecho, a asumirla, porque el darme cuenta de empezar a luchar contra ese ego, de sentirme que todo lo sabía, cuando empecé a darme cuenta, pues que esto no era simplemente una presentación, sino que tenía que tener una dimensión suficiente para poder tener clarísimo todos los puntos de mi negocio a la hora de sentarme con alguien, ¿sí? Eh, y pasamos a ¿en qué punto estás? Y yo no estoy hablando, muchachos, en este momento, no me estoy refiriendo a qué tanto ganas en este negocio, qué rango eres. No, o sea, ¿en qué punto estás dando tal vez ese 40 de ese momento del negocio en que tú estás dando el 60, estás dando el 80 o estás dando el 100? ¿Qué estás, qué estás en este momento dando? ¿Cómo te estás preparando? Volvemos a lo mismo. O quieres ser un sobreviviente o quieres ser un responsable. Y les voy a decir la diferencia de los dos, porque afortunadamente en nuestra compañía, ser sobreviviente o ser responsable, pues nos pagan. ¿Y a qué me refiero yo? Cuando hablamos de sobreviviente, es tener la posibilidad, muchachos, de que, pues acá, como muchos se dan cuenta, pues nos llegan, ustedes saben que semanalmente la compañía nos paga, nos llega todos los viernes, sagrado nuestro pago, ¿sí? Sea porque estés en otro país y te llegue el cheque, o en nuestro caso en Colombia, que particularmente nos llega la cuenta semana tras semana. Y lógicamente sabemos que hay unas ganancias que pueden estar, hablemoslo digamos, en dólares,
pueden estar en $1.000, pueden estar en $800, y digamos que ese puede ser un normal, ¿sí? Y a eso es lo que yo llamo sobrevivir. Sobrevivir es estar en una conformidad, porque sabes que ese es normalmente el cheque que te llega, y está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo es aprender a reconocer cuáles son esos momentos y qué realmente es lo que quieres. O tomas responsabilidad porque sientes que este negocio te puede dar muchísimo más y empiezas a meterle ese acelerador a cómo puedes hacer el negocio, ¿sí? En todas las formas y la dimensión y diversidad que tiene nuestro negocio, al cual ya entro a hablar un poco de esas particularidades cuando lo entendemos. En mi caso, que he tenido la fortuna de trabajar y trabajar y trabajar y poder conocer, diría yo que al día de hoy no conozco toda la dimensión, pero sí conozco una buena parte y eso me ha permitido tomar, digamos, y conocer algo que lo voy a llamar en esta reunión las 3C. Y las 3C para mí es conciencia, compromiso y comunicación. ¿Mm? Este es un negocio de personas y hay personas que extrañamente dicen, la verdad es que a mí no me gusta negocios que tenga yo que ver con otras personas. Y ustedes lo tienen muy claro. ¿Qué negocios hay que uno no tenga que ver con otras personas? Hasta estar sentado en una contaduría, pues necesitas hablar con la persona que te contrata. O sea, todos los negocios son negocios de personas, muchachos, todos. Si de repente hay alguno que no en este momento, pues les agradezco me lo coloquen en el chat, porque de momento no lo recuerdo, pero realmente todos los negocios están hechos para conectar. Y cuando entendemos eso, pues arranquemos con la primera C, que es conciencia de escucha. Y es cómo recibo la información, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Cuando tienes esa conciencia de recibir información, ¿qué hago? Escucho. O sea, no interrumpo a la persona, pero sí hago preguntas para poder entender a esa persona, ¿sí? Para poder aprovechar toda la dimensión que tengo del negocio y el conocimiento del negocio para saber qué le puede funcionar a esa persona. Si esa persona en este momento tiene dificultades económicas, si tiene sueños, si tiene incomodidades, las cuales no le ha permitido, no ha encontrado algo que permita salir de eso y pueda llegar a esos sueños. ¿Cuáles son esos sueños de esas personas? ¿Quién quiere ser? ¿O cuál es su momento? Miren, he tenido la fortuna en nuestro negocio de sentarme con muchas personas a las cuales les he eh, porque digamos que este negocio da mucha sabiduría, muchachos. Y a veces la gente piensa que nuestro negocio es un negocio de ventas. Y para muchos de nosotros lo tenemos claro que este negocio es un negocio más inteligente que simplemente ser un negocio de ventas. Este no es un negocio de llevarle un producto a una persona o estar encima hablándole a una persona de producto. Este negocio es conectar con la necesidad de la persona y tenemos que ser muy inteligentes para poder inclusive percibir, intuir ciertas cosas que muchas veces la persona no nos dice, pero eso es como cuando sentimos que hay una persona muy cercana a nuestra y cuando levantamos el teléfono y hablamos con esa persona y esa persona la sentimos de entrada que no es la esencia de esa persona. Inmediatamente le decimos a esa persona, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás enferma? ¿Estás bien? Inmediatamente intuimos que no está al 100 esa persona. ¿Por qué? Porque la conocemos muy bien. De eso se trata esa conciencia de escucha. Y de hecho, de eso se trata también el tener la inteligencia para saber qué preguntarle a esa persona para poder entender mejor a esa persona. Recordemos que nosotros somos prácticamente ese médico con el cual estamos sentados con un paciente y ese médico pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, toma la presión, nos mide, nos toma el peso, de manera que, ¿para qué? Para poder tener un cuadro y poder tener los argumentos suficientes para poder decir qué es lo que requerimos. Compromiso, lógicamente el compromiso está desde el punto de vista cuando tenemos la conciencia muy clara
de que el compromiso lo tenemos con esa persona y no con nosotros mismos. No de nosotros vemos a esa persona como yo qué sé, como un diamante, entonces como lo vemos como un diamante, le hablamos la dimensión del negocio desde donde nosotros queremos que esa persona lo visualice, pero realmente nuestro compromiso no es ese. Nuestro compromiso con la persona es, al poder entenderlo y al poder tener toda esa información, poder conectar primero que todo con el corazón y con la mente de esa persona y tener la suficiente inteligencia emocional, muchachos, para percibir si esa persona tal vez, miren, tal vez ni siquiera sea el momento de la persona tener el negocio. Hablaba hace un momento que he tenido la oportunidad de sentarme con varias personas y particularmente con un diamante al cual yo admiro mucho de la compañía. Me decía: Darwin, yo a veces me siento con la persona y cuando esa persona, te voy a colocar un ejemplo, el cual pues se los traigo a ustedes, si esa persona acaba de arrancar un empleo y está en este momento en todo ese sinergia de euforia de su empleo y su cuestión, para mí ese no es el momento de yo hablarle del negocio, para mí es otro el momento. Y yo tengo la suficiente inteligencia emocional para saber entender que ese no es el momento de esa persona. Posiblemente el momento sea para otra cosa, más no de yo hablarle de un negocio cuando apenas arranca, después de esperar mucho un trabajo, le sale ese trabajo y estás con su energía y con todo ese entusiasmo totalmente sumergido ahí. O sea, ese no es el momento de que me escuche hablar de un negocio. Tal vez esperar unos días. Y ahí es importante el que recibo. ¿De qué forma yo soy receptivo al escuchar la información de esa persona y conectar con la necesidad de esa persona? Y tener la inteligencia emocional para entender que no es un momento. Si yo lo quiera. Es un tipo que donde llegara a mi negocio puede ser un diamante. Hombre, el momento lo dirá, ¿sí? Y luego llega lógicamente la comunicación, que es la forma como yo aplico toda la información y el concepto que conozco con toda la suficiente educación que he tenido para saber qué es o cuál es la mejor forma de cómo yo hacerle llegar nuestro negocio, ¿sí? ¿Qué aplica para esa persona? ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Miren, he entendido durante estos años, que realmente han sido pocos, 3 años y medio, realmente si ustedes se ponen a dar cuenta con el crecimiento de un hijo, realmente es poco. Y digo yo poco, he entendido en este tiempo que hay personas con las cuales uno se sienta y no a todo el mundo uno le puede hablar de la palabra visión, ¿sí? No a todo el mundo uno le puede sentarse a decirle, mire, es que vamos a construir y vamos a crecer por toda América y vamos a tener miles y miles de personas y usted va a ganar 70 millones, perdón, voy a hablarlo en dólares porque sé que aquí hay personas de diferentes países, $30,000 con los cuales usted le va a cambiar su vida y esa persona en ese momento no es una persona de visión, ¿sí? Por eso es tan importante a veces poder intuir cuál es ese termostato financiero, porque estoy seguro que más de uno está de acuerdo conmigo que hay personas que increíblemente, ¿sí? Así nosotros conozcamos los números que son grandísimos en nuestro negocio, pero hay personas que con $300, esos $300 le funcionan. Y si le funciona, pues va a estar más conectado que yo hablándole de un negocio de $30,000, con lo cual ustedes ya saben que muchas veces ese tipo de personas que van a pensar, ay, sí, de eso bueno no dan tanto. Pues entonces ahí es donde está nuestra inteligencia financiera para saber cuál es ese termostato financiero, si a esta persona le hablamos de visión o en qué punto está, y lo hablaba hace un momento, está en un punto de consumidor, o es una persona que le encantan las ventas y va a conectar es con una cantidad de gente con la cual ya de hecho tiene una red de ventas y pues es maravilloso, o es un empresario que está viendo visión, o es un gran líder que está viendo una visión triplicada y multiplicada, ¿sí? Y ahí tenemos que ser profesionales, muchachos. Y el profesionalismo, ¿cómo se hace?
educándonos, cada vez conociendo más, cada vez leyendo más. Miren, cuando una de las cosas maravillosas que me ha traído la empresa, particularmente los que han estado más cerca de mí, saben que así es, y es, yo no leía, me aburría leer, me hablaban de libros y no, eso no es para mí, o sea, yo estoy en un punto en que no, no, yo ya lo que sé y mi empresa ha crecido lo suficiente como para yo pensar en este momento en lectura, no tengo el tiempo para ponerme a leer. Muchachos, es una belleza cómo la vida nos trae cosas para mejorarnos. Es increíble cómo ahora soy un apasionado por la lectura. Y no digo que ustedes se tengan que volver unos apasionados, pero sí que tengan la conciencia que hay que empezar a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque con las personas tenemos que conectar, pero particularmente la gente nos tiene que ver muy seguros de lo que estamos haciendo y de nuestro negocio. Y la única forma de vernos seguro es tener la respuesta adecuada para esa persona, no la respuesta que yo considero, sino que en esa conexión yo tenga la respuesta adecuada que se acomode a esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando entendemos esta dimensión tan grande, miren, para los que en algún momento han tenido o negocio o han tenido ventas, saben perfectamente que las ventas es, ejemplo, a propósito, salud muchachos, para los que han tenido la oportunidad, pues saben que si de repente, vamos a suponer que esto es un chocolate, si vendes chocolate, pues vas a tener unas personas directas a las cuales vender chocolate. Y hasta ahí llega tu negocio. Pare de contar, tienes una ganancia, compras un producto, tienes una ganancia, o sea, porque lo fabriques y listo, hasta ahí llegó, ¿sí? Pero nuestro negocio es mucho más maravilloso que eso. Y eso es lo que muchas personas no entienden. ¿Pero por qué? Porque no lo sabemos comunicar, ¿sí? ¿Cuáles son las maravillas de nuestro negocio? Pues que imagínate que si una persona no le gusta el negocio porque una gran mayoría de personas no le va a gustar nuestro negocio y eso es normal. No, de hecho, yo tengo, saben que tengo otro tipo de negocios y yo me siento a hablar de franquicia, de crecimiento de mi negocio con otras personas y pues o los números no les ajusta o en fin, no todo el mundo me dice sí. De hecho, son muy pocos los que me dicen que sí, ¿sí? Porque de repente a su realidad de momento, el negocio lo ven práctico o no para su momento de vida. Pero el producto nuestro sí es maravilloso para todo el mundo. Entonces, nuestro negocio nos da la posibilidad de crecer con consumidores y generamos ganancias con consumidores. Y eso es una belleza, porque entonces no a todo el mundo tenemos que hablarle de negocio, o no a todo el mundo que si no le gustó el negocio, entonces no sirve para el negocio. No, es maravilloso poder llevar salud a muchísimas personas, pero lo mejor de todo es que la empresa nos pague por todo ese volumen de consumidores. Pero va a llegar el que posiblemente es vendedor, y es buenísimo porque ese vendedor ya tiene una red con toda seguridad o tiene esa esencia de crear red directa, ¿sí? Ya sabemos cuando digo directa es ese uno a uno, ese B2B, con más de una persona. Entonces, pues nos va a dar una dimensión esa persona que nos va a llevar a tener 30, 40, 50, 100 consumidores posiblemente, ¿sí? Y eso es maravilloso. Claro, eso no lo da otro negocio, pero el negocio en red sí lo permite. Y eso es una cosa increíble, ver lo que sucede en nuestro negocio, que por medio de pues llegan un montón de consumidores y cuando entendemos que ganamos por todo eso, pues bienvenidos. Y está la persona, ese empresario, digo empresario porque intuye como que entendido muy bien, pero como que siente que ahí hay algo que vale la pena. De hecho, como me sucedió a mí, que inicialmente arranqué el negocio y no lo entendía. yo dije sí, no lo entendía. Me demoré inclusive, creo que 2 o 3 semanas porque mi esposa entró primero en el negocio que yo, para los que son cercanos y no lo sabían, otros sí lo saben, de manera que yo soy directo de mi esposa. Y yo decía, mi amor, pues si tú lo ves bien, pues yo también.
vamos para adelante, pero yo no entendía el negocio. Pero ahí tenía como un despertar y era una necesidad que yo sentía en ese momento de estoy buscando algo porque estoy muy inconforme, estoy muy incómodo con lo que estoy viviendo. Y era un empresario y vivía de semana tras semana de tener residual, pero lastimosamente sentía que mi vida necesitaba algo más y no lo encontraba. Y llega GanoExcel a mi vida, pero como puede ser GanoExcel, puede ser cualquier otra compañía, y lo que quiero hablar es la invención de las redes como tal, que no lo da otro tipo de negocio. ¿Por qué? Porque llega ese empresario con conciencia que ayuda y genera red. Y es la forma más fácil de llegar a miles, ¿sí? De hecho, muchas veces cuando veo que esa persona que le estoy presentando es una persona de visión, inmediatamente yo le hago la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la mejor forma de llegar a miles de personas de forma muy rápida por medio de una red? Eso es, sea porque lo veas desde el punto de vista digital o sea porque lo veas desde el punto de vista como negocio, como lo hacemos nosotros. ¿Qué quiere decir en resumen? Que si te llegan consumidores, maravilloso, no digas no. Si llegan vendedores, maravilloso, puedes apoyar y además multiplicar también su crecimiento por personas que puedas ayudarle también a ellos a crecer. Pero si llegan empresarios con esa conciencia de hacer red, pues imagínense cómo no multiplicamos este negocio por toda América de una forma mucho más rápida y mucho más sencilla. ¿Mm? Conocimiento, muchachos, educación de nuestro negocio. No sé, hay un libro, lo quería tener a la mano, lo tengo acá casualmente en Medellín, donde me encuentro. Voy a tratar de recordar el título. Las respuestas están en las preguntas. Anótatelo ahí. Hay personas que son de mi línea de crecimiento que están aquí conectadas y son personas a las cuales les he sugerido este libro y les ha encantado ese libro. No es fácil de conseguirlo. A mí me dio un poco de brega conseguirlo en Bogotá, pero me encantó, efectivamente. De hecho, se lo escuché a un diamante de la compañía algún día, porque me encanta, algunos saben que me encanta entrar a escuchar a otros diamantes, a otros equipos y a ver qué información me nutro para poder cada vez expandir y expandir y expandir mi mente, porque si expando mi mente se expande mi negocio. Entonces lo escuché hablando de este libro y fue maravilloso porque era un libro que hablaba de de hecho el libro lo escribe personas que entraron a hacer red en una compañía en los finales de los años 70. Y pues esto fue como un resumen, un compendio de tantas y tantas y tantas y tantas presentaciones. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Por qué razones las personas se inclinaban a hacer este tipo de negocios de red? O sea, se empezó a abrir una conciencia. Lo uno, entrada extra. Lo otro, personas que sí creen en la libertad financiera, muchos no lo creen y ya eso es motivo eso es de otro tipo de presentación con otra persona. No nos vamos a centrar a hablar de ese tema porque es demasiado amplio. El que crea o no en la libertad financiera, el deseo de negocio propio, mayor flexibilidad del uso del tiempo, el que puedas estar con tu familia, pero en tus ratos libres puedas manejarlo como deseas, sin tener efectivamente como está mal manejada esa de tener tu esposo, perdón, de tener, estoy pensando en la llamada que nos está interrumpiendo, de tener tu jefe, no esposo, tu jefe, discúlpeme si para algunas el esposo o la esposa puede ser jefe, espero que no, pero es una de las maravillas de nuestro negocio que eso cumple el desarrollo personal. Hay personas que entran en nuestro negocio increíblemente porque quieren tener un desarrollo personal, no por el dinero. Y eso lo encontraron ellos. Ayudar a otras personas también, mejorar su relacionamiento, conociendo nueva gente. Miren, muchachos, una de las bendiciones que yo he tenido en este negocio, y no me lo imaginé, ojo, debo decirlo que no pensé que eso pasara en este negocio, es conocer personas mejores que yo y esas personas, gracias a mi negocio de GanoExcel, hoy en día he tenido posibilidad de crecer en otros negocios gracias a esas personas que he conocido, ¿sí? O porque esas personas me han llevado a otros entenderes y eso me ha dado crecimiento. Entonces,
Miren lo importante que es el relacionamiento, que cuando tú conoces identificas el relacionamiento, también se vuelve una herramienta para esas personas que están buscándolo, ver cómo conectas con esa persona y que entienda que inclusive nuestro negocio es bueno hasta por relacionamiento. Tienes cercano empresarios, tienes médicos, tienes una infinidad de gente, abogados a las cuales yo he utilizado, inclusive hay un diamante, el cual de vez en cuando me he apoyado en él para temas de inmuebles. Posiblemente ya ustedes con esa palabra sepan quién es. Y yo lo llamo y le digo, hermano, necesito que me apoyes, tengo esta duda, vos que manejas todo ese tema de ese sector, y él me ha ayudado. Sin necesidad de estar pagando una asesoría, lo ha hecho con todo el amor y todo el cariño. Eso lo he encontrado en este negocio. Y lógicamente el poderse retirar con una pensión extra por medio de nuestro negocio, y está también el que quiere dejar una herencia. De manera que, muchachos, ya vamos terminando. Pregúntate, ¿qué valor tiene la educación en tu negocio? Creo que lo hemos dejado muy claro. ¿Qué conocimientos nuevos estás recibiendo? ¿Cómo están tus habilidades? ¿Cuántos libros estás leyendo al año? ¿Sí? Y llega la tecnología, una tecnología que viene avanzando a pasos agigantados desde hace algunos años, pero que la pandemia totalmente nos adelantó. Y yo quise hacer, muchachos, para particularmente los que estaban en Colombia, y discúlpenme, pero realmente no supe cómo asimilarlo en otros países, pero para que quise como que entendieran un poco el tema de las redes y como yo lo veo, porque si nosotros nos mostramos en nuestras redes, cómo nos mostramos, y hay que entender algo, que es el Facebook. El Facebook es una red adulta. En Colombia hay una revista muy conocida desde los años 70, realmente creo que debe tener, creo que más de 50 años esa revista, se llama Cromos, y es esa revista adulta. El Facebook es eso. El Twitter son las noticias, polémicas, política. Digamos que yo lo relaciono con el periódico El Nuevo Siglo, que muchos lo conocen, y ese es ese público del Twitter. LinkedIn es el que, digamos, los ejecutivos, el empresario, los altos cargos, portafolio, es como el periódico al cual yo como que lo ubico para nosotros saber desde qué punto de vista, como ejemplo, mirando esas revistas o esos periódicos, cómo nos mostramos nosotros si es que quisiéramos entrar a esa red y empezar a hacer un trabajo. ¿Cuál es ese tipo de gente que ve ese periódico? ¿Cómo nos ven y cómo nos proyectamos? Porque nos tenemos que proyectar de formas diferentes dependiendo de la red. El Instagram es ese mix joven, adulto, y para nuestro caso sería la revista Soho, que ustedes saben que trae mucha fotografía y llama mucho la atención. El TikTok, pues ya lo sabemos, el joven, el adolescente, es como la revista Shop de nuestro país, Colombia, que sé que en algunos otros países también se conoce. Y pues si fuera el WhatsApp, ustedes saben que trabajamos en la venta directa, el YouTube, es construir marca y posicionamiento de web. Pero muchachos, volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto has entrado a conocer y a fortalecer esas debilidades que tienes, que todos las tenemos, porque todo este mundo es nuevo? Y además, si habláramos de una sola red, como es en este caso, digamos, si fuera el Instagram se está renovando todos los días, de manera que ellos están sacando nuevamente algo para competir. Los Reels, por ejemplo, es una competencia muy directa a TikTok, y ellos están constantemente rediseñando. ¿Cómo te estás preparando para los cambios? ¿Mm? Y finalizo diciéndoles, muchachos, es una locura, o locura es seguir haciendo lo mismo y esperar cambios en nuestras vidas. Eso sí es una locura, porque a veces nos dicen que nuestro negocio es una locura, pero locura realmente es seguir haciendo lo mismo cuando durante años venimos con una vida la cual no avanza y sigue en lo mismo. De manera que te quería dejar con esta reflexión. Si tal vez vinieras o vienes de 5 o 10 años más adelante del futuro, ¿qué te aconsejarías a ti mismo? ¿Cuál sería esa visión que tú le hablarías a ese tú mismo unos años antes para decirle, tal vez muévete, tal vez haz las cosas de esta mejor forma? No sé, tantas cosas podrías
decirle a esa persona si te pudieras devolver 5 años atrás, a ese mismo tú. Y tal vez ahí vamos a encontrar respuesta de todo lo que nosotros todavía podemos dar como seres, como personas, en ese momento que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos un momento diferente, una luz diferente. Y al ser un momento diferente, pues cada uno desde ese punto tiene un 100%, un 80, un 50, un 30, un 20 o nada. De manera que, muchachos, pues para mí ha sido un gusto poder estar hoy acompañándolos, dándoles pues como también muchos esos tips en los cuales me he dado cuenta que nuestro negocio, o el mío particularmente, me ha funcionado por ahí, conectando y teniendo cada vez más conocimiento para saber cómo la persona me ve cada vez más segura, y al verme seguro, pues lógicamente conecto con un negocio conmigo, con mi empresa, de una forma más segura. La persona, a la hora de la verdad, y muchos de ustedes lo saben acá, la persona no está conectando con Ganoxel, está conectando con Darwin o con cada uno de ustedes a la hora de decir, me encanta el producto, me interesa el producto, o me interesa la credibilidad. ¿Dónde está? Está en cada uno de nosotros. Ahí está nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo fortalecemos esa seguridad, esa credibilidad nuestra frente a la persona que nosotros nos sentamos, de la forma como tú quieras hablarlo, sea porque sea un consumidor? Hasta en eso tenemos que tener mucha credibilidad. ¿Cómo te vuelves más seguro en ti y en tu negocio? De manera, muchachos, que si no sé si alguien quiere aprovechar estos minutos que nos quedan para hacer algunas preguntas, soy todo oídos, y